Ahora continuamos, como ven, el enfoque educativo es algo muy importante y también la educación no solamente es formal, hay muchos niveles de educación y de participación ciudadana y un poco de eso va la charla que tenemos a continuación, que nos la va a dar Diria Luz Morales Casañas. Hacemos un salto geográfico fabuloso porque nos vamos de Galicia a Canarias y ella nos va a hablar, su intervención es patrimonio cultural, participación ciudadana y cuestiones de género. Diria es doctora en Derecho por la Universidad de La Laguna y es especialista en patrimonio cultural y participación ciudadana. Realizó el máster internacional en rehabilitación de patrimonio edificado, así como un curso superior universitario en planificación y gestión cultural por la Fundación Pedro García Cabrera y diversos estudios en historia del arte y en ciencias políticas. Es abogada en ejercicio, como ven tenemos perfiles de lo más diverso, profesora de Derecho en la Universidad de La Laguna y creadora, y es la creadora y la que pone en marcha un proyecto del que nos va a hablar, que es PC2, ¿no?, que es de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana, y asimismo realiza asistencias técnicas externas tanto en el área de patrimonio histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como en los distintos departamentos de participación ciudadana y de cultura del Gobierno de Canarias. Tiene muchas publicaciones, ha impartido muchas conferencias y hace un trabajo muy interesante que es el que nos va a contar. Diria, gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias a todos. Lo primero, porque de justicia, es agradecer a la Dirección General que haya permitido que dé el salto y que esté aquí con todos ustedes. También, obviamente, tanto a Isabel Baquedano y a Alicia. Alicia, además, ya le diré que es agradecimiento por duplicado, aunque el agradecimiento por haberme traído y agradecimiento porque me ha obligado a tener una perspectiva de género del proyecto que de inicio no lo tenía, que no es PC2, es PC al cuadrado. Lo que pasa es que es muy complicado poner el 2 al cuadrado en un texto, y más cuando estás whatsappeando, cuando estás enviando cualquier tipo de información. También agradecer a la organización, que los tengo locos, a los pobres, con esto de estar fuera, pues hasta incluso que me saquen fotocopias de la propia ponencia, a todos ustedes y a los ponentes de los que estoy aprendiendo tanto. Obviamente, no suele ser un foro en el que yo esté, porque, hombre, como ha comentado Alicia, tengo un perfil un poco extraño. Dentro de la misma facultad soy como una rara avis. Yo cuando hice mi tesis, que la tesis evidentemente es de participación ciudadana y patrimonio cultural, yo creo que no sabían dónde ubicarme, porque yo les dije, yo no voy a teorizar, yo quiero una cosa práctica. Y claro, allí todo el mundo se dedica a teorizar y a escuchar qué dijo este jurista, el otro jurista, qué dijo el juez, que no sé, a mí no me interesaba. Digo, no. Aquí lo importante, todo es importante. Pero en mi caso, para mí lo importante era poner en práctica las ideas que yo tenía y que venían en lo que había estado trabajando y lo que eran mis intereses. Y una cosa que me había dado cuenta y que ya lo desarrollaré con tranquilidad, pero bueno, una cosa que me había dado cuenta. Tenemos muchísimo patrimonio, muchísimo. Y material no les cuento, pero inmaterial, bueno. Yo me imagino que todos ustedes se han sentado cuando eran pequeños y escuchaban a sus abuelas hablar de los usos, las costumbres. Yo siempre me acuerdo de mi abuela cantando. Mi abuela cantaba unas canciones que hoy por hoy no se escucha y que yo no puedo reproducir porque tengo un oído frente al otro. O sea, es imposible. Pero algunas sí que se las grabé. Y para mí eso es como un tesoro. Entonces, si tenemos tanto patrimonio, ¿tenemos que dejarlo en manos de las administraciones públicas? ¿Son las únicas que se tienen que comprometer? No. ¿Para su protección y su difusión? No. Y ya veremos por qué se desarrolla todo este trabajo. Bueno, empezamos. Patrimonio cultural. Lo que digo arriba. Resumen, lo define la ciudadanía. ¿Qué es patrimonio cultural? El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, al cual ya me referiré varias veces, hace una definición del concepto de patrimonio cultural, que la tienen ahí, y dice, es subjetivo y dinámico. Lo primero, es subjetivo y dinámico. No depende de los objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. Si se fijan en esa definición, lo primero que dice es que el patrimonio cultural está en manos de todos nosotros.
no está en manos de la Administración, no está en manos de instituciones, está en manos de todos nosotros. La Administración viene después, haciendo declaraciones de bien de interés cultural, declaraciones de patrimonio de la humanidad, metiéndolos en un catálogo municipal. Pero ¿quién ha dicho, entre comillas, qué es patrimonio? Somos todos. Y cuando digo la ciudadanía, pasa una cosa con el tema de la ciudadanía, pasa algo muy simpático. Yo no sé si pasa aquí, pasa allá. Cuando tú te vas a hablar con los políticos y hablas de participación ciudadana y de ciudadanía, automáticamente piensan en asociaciones de vecinos. Digo, ¿y qué pasa con el resto de los colectivos? ¿Por qué solo las asociaciones de vecinos tienen que formar parte de la participación ciudadana? Digo, la asociación de mujeres, la asociación de asociaciones culturales, los colegios profesionales, las fundaciones, los clubes de fútbol. ¿Por qué solo la asociación de vecinos? Y es más, ¿y por qué las tienen que ser colectivos? ¿Por qué la participación ciudadana no la puede realizar la ciudadanía a nivel individual sin estar incluida en ningún colectivo? Porque yo conozco gente que es muy activa en su participación y que no está metida con ningún colectivo. ¿Por qué a esas personas no las llama? Basándonos en esto, pues evidentemente ya veremos que el llamado que hicimos en nuestro proyecto fue bastante amplio dentro de nuestras posibilidades. Bueno, pues como habíamos dicho, patrimonio cultural lo define la ciudadanía. Si seguimos, nos planteamos, y para que la ciudadanía diga lo que es participación, diga lo que es patrimonio cultural, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita para la participación? La información. Siempre es mejor, y lo que nos tenemos que intentar es que cuando quieras activar a la ciudadanía, le tienes que brindar información. Puede que traiga mucha información, es más, lo mejor es que se dé canales bidireccionales de información, pero tú, como administración, y perdone que me ponga en el lado de la administración, aunque no soy funcionaria, pero como ha dicho Alicia, he hecho asistencias técnicas al gobierno regional y al Ayuntamiento de Santa Cruz, tú le tienes que ofrecer la información. También, si hablamos del gobierno, no solo desde el punto de vista de las áreas, a lo mejor de patrimonio cultural, sino desde el punto de vista educativo. O sea, ayer estuvimos escuchando a Consuelo, estuvimos escuchando a otras compañeras la importancia de la educación, la importancia de los contenidos de patrimonio en la educación, como por ejemplo nosotros que estamos unas islas perdidas en el océano, muy lejos de aquí. Yo cuando estudiaba no estudié nada de historia de Canarias, nada. Hoy por hoy sé que se estudia, pero temo abrir esos libros. Lo temo mucho, porque hoy por hoy se empiezan a hacer verdaderos estudios serios acerca de la cultura guanche, por poner un ejemplo. Todavía no he visto ninguna con perspectiva de género. Igual hay, ¿eh? Yo no la he visto, pero igual la hay. Y tenemos el problema que comentaban ayer, es que además, como en los libros, si empezamos a analizar la historia, las mujeres no aparecen. Hay un claro ejemplo, no ya en los libros, se lo voy a comentar en temas de difusión general. Allí tenemos un hecho, en Santa Cruz hay un hecho histórico como muy renombrado, y bueno, ustedes no lo conocen para nada, que es la gesta. La gesta fue el tercer intento que hicieron los británicos de conquistarnos, de conquistar Santa Cruz. La gesta la lleva a cabo Horacio Nelson y fue donde perdió su brazo. ¿Ustedes han visto la foto de Horacio Nelson que le falta un brazo? Pues lo perdió en Santa Cruz de Tenerife. Claro. Sí, es lo que tiene. Fue una de las muchas batallas que perdió contra los españoles, aunque los ingleses dicen que nunca perdió ninguna, pero bueno, vamos a dejarlo así. Digo, bueno, ya una cosa cortita. Unos amigos míos se fueron a Londres, que conocían la historia, se van a la Westminster Abbey, y llega allí el guía inglés y le dice, aquí está, yace Horacio Nelson, almirante que no perdió ninguna vez ninguna batalla. El guía no le volvió a hablar en todo el viaje. Pero bueno, seguimos. Entonces, en esa historia, que claro, se cuentan los barcos, se cuentan, tenemos, porque sí es verdad que hay mucha información acerca de los ingleses, acerca de los españoles, las milicias de Garachico, las de la Laguna, que vinieron, que subieron, que bajaron, que tal y que cual. Y yo sí, ¿las mujeres? Entonces se ponen a investigar y se nombran 3 mujeres, tres. Una que fue la que dio la voz de alarma cuando vinieron los barcos ingleses. Digo, pues menos mal. La señora que venía de San Andrés para Santa Cruz, que cargaba los pescados y de repente por la noche empieza a escuchar unas voces que no sabían de qué era.
Dice, eso, es que suena. Y dio la alarma a un castillo que está precisamente allí. A partir de ahí, ese intento de desembarco se frustra. Segunda, las mujeres que en un sitio que se llama Valle Seco, también los ingleses, es que es cuestión de no saber el idioma, hacen un desembarco por Valle Seco. Ellos se quedan en la parte de abajo del valle y en la parte alta los españoles. Evidentemente arriba, a tiro de bueno, lo que llevaran, arcabuyo, no sé lo que era, y ellos abajo. Ahí se quedaron. Valle Seco. Claro, las mujeres le subían el agua y la comida a los de allí, a los españoles, y los otros, con la secura, se tuvieron que largar, porque allí tampoco podían hacer nada. Y la tercera era la mujer del castillo, o sea, del capitán del castillo principal de Santa Cruz, que no quiso irse con el resto de las mujeres, sino quedarse para poder asistir a los heridos que sabía que iban a haber, y organiza como un hospital de campaña para poder pues eso, asistir a todos ellos. Pues creo que hay una placa, pero nada más. Y yo digo la primera, que fue la que dio la voz de alarma, pues imagínense la importancia que podría tener ese hecho. Bueno, ¿eso está recogido en los libros de texto? No lo creo. A lo mejor, eso sí, había una señora que dio una voz de alarma, pero creo que el resto de la acción de la mujer en estos hechos no aparecen, y no aparecen con la importancia que tenía. Siguiendo mucho, o sea, significa a las administraciones públicas, competencia sí en los libros de educación, competencia sí en la información que da. ¿De qué manera? Tenemos los libros, tenemos las revistas científicas, que cada vez hay menos, todos lo saben, cada vez se editan menos revistas científicas. El problema que decían ayer, que los trabajos con perspectiva de género no se están recogiendo en los libros de texto, se recogen en las revistas científicas, gracias a Dios, pero tampoco con la importancia que se debiera. Y después dices tú, ¿y qué hace la gente para informarse? ¿Qué hacemos todos para informarnos generalmente? Ir a la web, meternos en Internet. Y había un escrito, hace años leí un textito y que decía, lo de Internet es maravilloso, es como un océano de información con un dedo de profundidad. Es así, es verdad. Y hay que saber dónde te metes para buscar la información. Y a lo mejor, si tienes un poco de cabeza, dices, voy a hablar de ver qué me dice la administración acerca de mi patrimonio cultural, ¿no? Si tienes cabeza, no mis alumnos en clase, que cuando yo les pongo las preguntas de Google y los veo con el ordenador, los veo entrando en Google para buscarme la respuesta. Y yo, mira, por Dios, no me utilices el Google para eso. Pero, lo dicho, ¿qué haces? Te vas a la administración, ¿no? Te vas a la administración, en la cual entiendo que a nivel general debería haber una información completa, homogénea, que estuviese a un clic de la ciudadanía, más que fuera sencillo, buscadores sencillos, para que si tú quieres buscar acerca de algún tipo de bien, allí lo encuentres, el que sea, ¿vale? Pero la realidad, como sabemos, es otra, porque además tenemos la costumbre de decir que vivimos en un territorio fragmentado porque son 7 islas, y es verdad, cada cabildo insular tiene una página web, ni les cuento la variedad que hay, pero poniéndonos un poco más en general, he ido para atrás. Si vamos al Ministerio de Cultura, que en teoría todos los bienes de interés cultural declarados se tienen que enviar para su registro, al registro de bienes de interés cultural, hombre, la información que tenemos es esta. Yo sé que esto es una formalidad, pero sinceramente, los bienes de interés cultural, que en teoría son los bienes que tienen mayor valor y que tenemos que proteger y difundir, hombre, escasa. Yo como lo veo escasita. Y además, si alguien ha trabajado con el registro sabe que está muy mal. O sea, que hay cosas que hay que actualizar. Yo quería, simplemente les voy a poner un ejemplo, porque primero hay que decir las cosas por la casa, ¿no? Si vamos... espérate, no va a entrar. A ver. Si me salgo la presentación, ¿no me deja ver? ¿Y si entro? Mira, mejor, sí. Por ejemplo, les voy a poner el Gobierno regional. El Gobierno regional tiene una página ahora mismo, un buscador de bienes de interés cultural, que sé que están trabajando en corregirla, en hacer otra nueva. Isabel creo que la pudo ver en Tenerife el año pasado. Todavía no está en funcionamiento. Todavía seguimos con el buscador antiguo. Y el buscador antiguo, por ejemplo, de San Cristóbal de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad, lo que dice, me está cargando de aquí, tiene tensión, a ver si no la...
Ah, no, perdón. ¿Y saltó el del ministerio? ¿No era el del gobierno? Bueno, da igual. Empiezo por esto. El ministerio pone San Cristóbal de la Laguna, bienes declarados Patrimonio Mundial. Canarias, 1999, una breve descripción. Y tenemos, mira, este es el instituto donde yo estudié, el Cabrera Pinto, como Monasterio San Agustín, el teatro, una calle ahí que se ve a medio lado, eso del fondo es la catedral, esto de aquí es un transformador de luz. No entiendo muy bien la foto, pero bueno, la catedral, y volvemos a tener la misma foto anterior. Esto es lo que pone el Ministerio acerca de la laguna como patrimonio de la humanidad, y así todo, o sea, no es solo la laguna. Pero si vamos a ver, esto no es. Ya se trabó, ¿no? Ah, otra, vale. Pues sí. Si vamos a la del Gobierno de Canarias, no se vayan a pensar que como siendo canario va a ser como mejor. También aquí tenemos un impas. ¿Está pensando? Tiene su ritmo. Bueno, les cuento. Si no se los cuento. Básicamente lo que hay es lo mismo. O sea, el nombre del decreto, por el cual ni siquiera recoge el decreto de Patrimonio de la Humanidad, mira, ahí lo tengo. No es un error del ordenador, es que es así. O sea, tienen esa foto fantástica, así, fuera de todo, fuera hasta del formulario, Casco Histórico San Cristóbal de la Laguna. La señora está súper famosa porque lleva ahí como 10 años. Isla Tenerife, municipio de La Laguna, categoría conjunto histórico, decreto, esto es lo que aparece en el decreto y ya está. Ni siquiera parece que es patrimonio de la humanidad. Claro, con esa información, tú llegas después, si alguien va y busca y tú le dices, ¿es que es patrimonio de la humanidad? Dice, ah, sí, ¿dónde lo dice? Si la misma administración regional no te ha informado, pues mal vamos. Que por lo menos porque tiene las competencias de difusión, además, no es por otra cosa. ¿Vale? Bueno, pero seguimos. Sí, cierro 2 pestañas. Seguimos. ¿Cuál sería una administración que sí que hace por la difusión de su patrimonio? Me vuelvo al Instituto Andaluz. Y esto no vamos a estar jugando, lo he puesto ya aquí, no vamos a estar jugando con más link. Aquí tienen, por ejemplo, la información de la Casa del Carbón. Si comparan lo que hemos visto anteriormente con un bien que es patrimonio de la humanidad a la Casa del Corral del Carbón en Granada, vemos la diferencia en información. ¿De acuerdo? Es simplemente tenerlo en cuenta. Y aquí les hago una comparativa. Una comparativa en la página web de información de ambos lados. La Comunidad Canaria tiene 411 bienes de interés cultural declarados, que ya le estoy diciendo que ese es listado del Gobierno de Canarias y es erróneo, pero bueno, porque hay bienes de interés cultural que han perdido la declaración, que ya ha decaído y siguen ahí apareciendo. De ellos son 391 de naturaleza inmueble y tenemos 42 conjuntos históricos. Cada pueblo tiene un conjunto histórico, Santa Cruz tiene 3. Eso significa una cantidad ingente de edificios que tienen algún tipo de protección. Solo 13 bienes inmateriales declarados, solo 13. Es verdad que hay un atlas de patrimonio inmaterial, pero declarados, mayor protección, solo 13. Según el registro general del Ministerio, tenemos 653. Yo no sé dónde están los otros. Y la población de Canarias son 2.125.000. Por otro lado, la Comunidad de Madrid tiene 528 bienes de interés cultural inmuebles incoados y declarados, porque es lo que aparece en la página web, ¿no? Incoados y declarados. 18 conjuntos históricos, comparativas, Madrid, Canarias. 11 inmateriales. ¿Eso no está bien? Lo que yo hice fue sacar los PDF que tienen con los listados de los BIC en la página web. Fue lo que hice. Por eso fue, ahí me puse a contar. Los listados a veces también son erróneos. Claro, es que, bueno, pues lo siento, pensé que lo tenían mejor que nosotros. Y el registro general dice 474, también, con una población de 6.600.000. Sea lo que sea, sean 300, sean 400, sean 500, ¿creemos que la administración pública puede encargarse ella sola de todo este patrimonio cultural? ¿Los propietarios solos pueden encargarse de todo este patrimonio? No pueden, necesitan que todos les ayudemos. Es algo así, es algo tan fácil como eso. Entonces, necesitamos implicar a la ciudadanía. Por eso la participación ciudadana en el patrimonio cultural. Tenemos que vincularlos, porque en tanto en cuanto que somos nosotros quienes decimos lo que es patrimonio cultural,
recordemos al principio, pues también tenemos que ser nosotros los que ayudemos a su protección y su difusión. Eso es así. Aparte de, ahí viene mi rama de derecho, que el hecho de una declaración de bien de interés cultural supone una serie de limitaciones al derecho de la propiedad y una serie de beneficios fiscales que generalmente son desconocidos para todos. No solo les he puesto los deberes de la Ley de Patrimonio Histórico del 85 porque cada ley después amplía, reduce los deberes, pero los básicos son conservar, mantener y custodiar. Los primeros que incumplen, las administraciones públicas. ¿Por qué, verdad? Porque tienen mucho, Aparte de derecho de tanteo o retracto, significa que no puedes vender a quien quiera, te lo pueden expropiar. Te pueden expropiar un inmueble. Limitación a la libre circulación de los bienes muebles. Esto daría todo como para una conferencia de más. No puedes exportarlo si tú quieres. De repente tú tienes un cuadro que es declarado bien de interés cultural con la categoría de bien mueble y la quieres llevar a una exposición al extranjero y no puedes. Tienes que pedir permiso. No te lo puedes sacar del territorio español. Bueno, el papel desaprovechado de los registradores de la propiedad, y incluso se me ve más la rama, es que no se inscriben en el registro de la propiedad, aunque es obligatorio. Es obligatorio inscribir las declaraciones de BIC en el registro de la propiedad de los bienes inmuebles, excepto los conjuntos históricos. Bueno, pues en Canarias, que somos más chulos que un ocho, no solo ya tenemos conjunto histórico en la nueva ley que se acaba de declarar, sino también los incoados. Y en eso di yo mucha lata. ¿Por qué? Porque la protección es la misma desde que incoas. Y entonces dice, oye, pero ¿por qué no vas a decirle al propietario que va a pedir una nota simple que tiene esa carga? Porque es una carga, tiene beneficios, pero es una carga desde que incoa. Pues ya lo tenemos. Ahora a ver cómo lo hacemos, eso es otra cosa, pero lo tenemos. Y después hay una serie de beneficios fiscales que es muy simpática. El IBI, cuando estás en un conjunto histórico y tienes un BIC, está beneficiado, tienes una serie de bonificaciones. Pero yo no sé aquí, allá tienes que decir, tú tienes que pedir que te bonifiquen. Digo, hombre, si tú sabes cuál es el conjunto histórico y sabes qué inmuebles son porque lo tienes catalogado, aplícasela directamente. Como nadie lo sabe, nadie lo pide, no se bonifican. Aparte, bueno, tiene bonificaciones en las licencias de obra y ya saben que también tiene bonificaciones a nivel nacional en el IRPF si realizas obra. Seguimos. Esto fue un pequeño kick-up. Problema que se plantea con las páginas web de las administraciones públicas. Cambian, son cambiantes. O sea, llega uno, hace un trabajo. Por ejemplo, tenemos ahora en Canarias. Han hecho un trabajo ingente para sacar adelante un motor de búsqueda de patrimonio cultural impresionante. No el que tenemos ahora al uso, sino el que se va a sacar. Están las elecciones, vale. Están las elecciones y como el de atrás no crea que el trabajo hecho sea válido, porque a veces la gente pasa como si fuera el caballo de Atila. Lo que viene atrás, todo lo que se ha hecho, dice, eso no sirve para nada y no se usa. Pues no se va a poner en marcha. Yo cuando estaba haciendo la tesis, hubieron regiones en las cuales la página web de cultura cambió 3 veces y no para mejor. Entonces dice, si el ciudadano va a buscar la información y no la tiene, ¿cómo puedes decirle que participe, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en su momento comenté el caso de Portugal. Ellos lo que han hecho, que el Estado tiene una estructura en la cual después todas las regiones van sumando y subiendo la información, amén de lo que quieran hacer después en sus territorios. Pero no sé si funciona bien, funciona mal. Es un ejemplo, ¿no? Seguimos, y ahora llegamos a lo que seguramente igual les causa más, por lo menos a mí me causa más orgullo, que es PES al cuadrado. PES al cuadrado es un proyecto de participación ciudadana y patrimonio cultural que por primera vez se puso en marcha en Canarias y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? Porque yo fui con esta historieta a la concejal y se la creyó. Se la creyó. ¿Por qué se la creyó? Porque es que, básicamente, ya veremos, es que no tenía bueno, aparte que tiene sensibilidad, no tenía recursos. Pero es que Santa Cruz de Tenerife es el municipio de Canarias que tiene el mayor número de bienes de interés cultural declarados, 43, y 3 conjuntos históricos, 3, que no 1. Yo decía, es que nosotros, vamos, nos venimos arriba, 3. Entonces, este proyecto se planteó como un proceso participativo. Yo no sé si ustedes conocen las fases de un proceso participativo, pero la tienen ahí. Hay una primera parte que es de información, le tienes que dar información a la ciudadanía. Una segunda parte de debate, hay que debatir con esa información, hay que crear unas propuestas, unas aportaciones y después hay una devolución. Haces algo, lo ejecutas y le tienes que devolver a la ciudadanía lo que estás haciendo. Comentarles que el lunes que viene hacemos la devolución final de este proyecto, en los cuales va a tener perspectiva de género. Gracias a esto. Los objetivos.
El conocimiento bidireccional. Lo que les decía, la información, no solo lo que la administración da a la ciudadanía, sino lo que la ciudadanía va a aportar a la administración. Todo ese patrimonio que no conoce, todo ese patrimonio que no es reconocido administrativamente, pero que ellos lo entienden como tal. Conocimiento, lo que yo llamaba infinitamente bidireccional. Que ellos mismos se conocieran y pudieran trabajar conjuntamente. Colectivos, ciudadanía a nivel individual, los distritos, porque ciudad como Santa Cruz, ciudad como gran ciudad, está dividida administrativamente por 5 distritos. El conocer aquellas experiencias y estudios sobre el patrimonio cultural local ya elaborado. Había mucho trabajo realizado. Por ejemplo, yo estuve todo el rato detrás de una exposición que había de mujeres de un barrio de Santa Cruz, que eran de usos y costumbres, que lo había subvencionado la Dirección General de la Mujer, que al parecer era preciosa, fantástica, y yo estaba todo el rato a ver si conseguíamos rescatar esos paneles y poderlos difundir. Ya les contaré que no lo conseguí. Y también identificar a aquellas personas y o colectivos dedicados al estudio y a la difusión de nuestro patrimonio. Porque cuando dices colectivos dedicados al patrimonio, todo el mundo piensa en una asociación cultural, una asociación que tenga en su nombre defensa del patrimonio. Nadie se para en pensar en las asociaciones de vecinos, las asociaciones de mujeres, cualquier otro. Y todas ellas también todas esas entidades también están preocupadas por su patrimonio. La creación de una red ciudadana de patrimonio cultural no se consiguió formalmente, nos daba igual que fuera informal, la cuestión es que hubiesen esos contactos con toda esta gente que no se conocía. El lema final es nuestro patrimonio y es nuestra misión al involucrarnos en su defensa y difusión. ¿Vale? Situación inicial de este proyecto. Información casi inexistente en la web municipal. Además, como han cambiado la web, pues ahora todavía es más complicada de encontrar. Vale. La ciudadanía tenía un sentimiento de desapego total del área de patrimonio histórico. Es que era casi inexistente. Vamos a ver, el área de patrimonio histórico hoy por hoy, si miramos la RPT, solo está la concejal. No tiene técnicos, no tiene administrativos, no tiene nada. El equipo somos 4. Bueno, éramos, porque como ya cambió y ella no ha salido, pues bueno, era un arquitecto que estaba en comisión de servicios, yo le hago asistencia técnica y una administrativa, que es una joya, bueno, todo el equipo, que nos lo prestó Cultura. Nadie más. Esa éramos el área de patrimonio histórico. El presupuesto municipal, imagínense, mínimo, escaso. Si yo siempre digo que cultura es la hermana pobre de los presupuestos, pues patrimonio cultural, yo no sé aquí, pero allá es la prima recogida de la hermana pobre. O sea, nada. Y habían entidades ciudadanas que ya trabajaban en el patrimonio cultural, pero lo tenían asimilado a cultura, al área de cultura, y con lo cual no tenía ninguna relación con el área de patrimonio histórico. Bueno, normal hasta ese momento porque hacía poco, el presupuesto eran 500 euros, con lo cual poco podían hacer. Seguimos. ¿Qué nos planteamos? Municipio de Santa Cruz, ¿cómo es? El municipio de Santa Cruz, que tiene una población de 200.000 personas más o menos, distribuido en 5 distritos, estamos a 50-50. Más o menos entre hombres y mujeres somos un 50%. Entonces, empiezas a hacer la convocatoria para un proceso participativo, para que te vayan a las reuniones, porque empieza la fase de información. ¿Cómo se hace esa convocatoria? Pues utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Hay una concejalía de participación ciudadana con un registro de entidades ciudadanas a las cuales le pedimos la ayuda. Ellos nos difundieron las reuniones, el proceso de las reuniones. Tienen una plataforma que se llama Conred, que era una plataforma de trabajo colaborativo entre entidades ciudadanas a las cuales también les pedimos ayuda y presentamos allí su proyecto. Utilizamos las redes sociales del Ayuntamiento de Cultura y de Participación Ciudadana. Creo que Cultura y Participación Ciudadana creo que no tiene. Utilizamos los distritos, utilizamos los carteles. Yo iba pegando carteles de las reuniones. ¿Por qué? Porque como 5 distritos hay, no puedes hacer reuniones generales. Tienes que ir por los distritos. Y teníamos unas reuniones tasadas y reuniones a demanda. ¿Qué significaba reuniones tasadas y a demanda? Las tasadas eran las que nosotros convocábamos y a demanda era que a mí me decían, Diria, mira, por favor, que es que tenemos un grupo de gente que quiere saber del proyecto, ¿a ti no te importa venir? No, pues te ibas a donde fuera, cogías el ordenador, si era un poquito más grande el proyector, y yo decía, a mí con tal de tener una pared lisa, yo les presento el proyecto. Entonces, con todas... en esas convocatorias, evidentemente, convocábamos a las entidades ciudadanas que les había dicho, pero a la ciudadanía a nivel individual también. A la ciudadanía a nivel individual no solo era bienvenida, sino que la buscábamos. Por eso, porque no asociamos la participación ciudadana solo a los colectivos, ¿vale? Y porque siempre hay mucho erudito dedicado a la historia de tu barrio. ¿Y por qué no lo vas a escuchar?
es que lo tienes que escuchar porque aprendes un montón. Yo les tengo que decir que con este proyecto yo estoy entusiasmada, tiene muchos errores y que se los reconozco y que hay que mejorar, porque yo he aprendido una barbaridad. Yo he aprendido una barbaridad de la historia de Santa Cruz, no la que está en los libros. ¿Vale? Entonces, y del patrimonio, obviamente. Vale. La asistencia, como pueden ver ahí, la asistencia por distritos, también desde el punto de vista de la perspectiva de género, teníamos más o menos, habían algunos que venían más mujeres que hombres, otros que venían más hombres que mujeres, pero volvemos a tener con un 50-50, un 50-50. Ahora, eso sí, se me ocurrió convocar a las entidades ciudadanas que ya se dedicaban al patrimonio cultural y a la historia de Santa Cruz. Y cuando llego y se me sientan, ven cómo cambia el porcentaje. Ya no teníamos el 50-50, más o menos. Y les voy a confesar, lo del 17% es un poco engañifa, porque realmente es que yo conté las personas que estaban sentadas, pero habían 2 que estaban de la misma entidad ciudadana, con lo cual el porcentaje es un poco menor. Eran todos hombres. No digo nada, no lo critico, pero era un hecho. Eran todos hombres. Entonces, fase de información. ¿Qué hacía yo? Yo me iba había hecho unos PowerPoint fantásticos y maravillosos en los cuales les explicaba el proyecto y después les explicaba el patrimonio cultural que la Administración había reconocido a nivel general, y al final iba por distritos y al final me quedaba en el distrito en donde estuviera y ampliaba la información. Claro, se quedaban asombrados, no sabían mucho que ese inmueble es BIC, que ese está catalogado, que eso es de... Asombrados, completamente asombrados. Pero bueno, seguimos. Fase 2, debate. Ya no era para que hablara yo. Ahora quería yo escucharlos a todos ellos. Esta es la parte más interesante. Bueno, esto y las aportaciones, obviamente, pero para mí fue la parte más interesante, la parte más enriquecedora. Verán que hay 4 distritos, me falta uno. Es que no hubo manera. Ya los convocaba y siempre me venía una mujer. Era como para poner el 100%. No. No es de recibo. Pero como ven, en la fase de debate, bueno, en Salud La Salle eran más las mujeres, en Anagas la mitad. Yo creo que más o menos se compensa. El suroeste había más hombres y en el centro Ifara había más mujeres que hombres. Pero todavía, si hacemos un conjunto, podemos pensar que está la cosa un poco compensada, ¿no? Más o menos. Lo importante de todas estas reuniones es que había una preocupación real. O sea, tú veías que la gente estaba muy preocupada por su patrimonio y por su historia, sobre todo la de su barrio, la de su calle, la de su familia. O sea, las costumbres de su zona, que no desaparecieran, ¿no? Lo que decía ayer, lo de la importancia de la oralidad de la descripción de los usos y las costumbres. Escuchar las costumbres que tenían era una maravilla. A mí me hubiera gustado grabarlas, pero si los grabo seguro que no me hablan. Entonces, era todo de escuchada. Hay, por ejemplo, además, hay cosas muy curiosas. Saliendo de Santa Cruz. Yo no sé si han estado en Tenerife. ¿Alguien ha estado en Tenerife? Muy bien. ¿Conocen las pirámides de Weimar? Sí, ¿no? Por lo menos la publicidad de las pirámides de Weimar. Vale, allí dice el Thor Heyerdahl que, bueno, esto y la de Keobi Kefren, más o menos lo mismo. Según mi abuela y todas las personas mayores con las que yo he hablado, eso eran secaderos de higos. Claro, ¿a qué les das la razón? Aparte de que las pirámides de Weimar es muy discutido su origen, yo me quedo con lo que decía mi abuela. Dice, qué tontería dice ese hombre. Esos son secaderos de higos. O sea, pero además se lo oía a ella, a mis tías, a gente de la zona. Todo el mundo decía lo mismo. Digo, hombre, pues por lo menos deberías tener una placa diciendo, aquí la gente dice que se secaban los higos. Porque a lo mejor allá, no sé, hace 200, 400, 500 años, igual tenía algún otro tipo de utilidad. Pero después se secaron higos. Y eso no aparece. Y es evolución también de la historia, ¿no? Vale, seguimos. Entonces, aquí, bueno... ¿qué? Mejor que está sincronizado con la cámara. Ah, vale. Aquí es una foto simplemente de reuniones. Teníamos reuniones con mucha gente, reuniones con poca gente. Teníamos reuniones en las cuales ellos mismos presentaban su patrimonio. Esta es la parte de debate. Hacíamos cosas como, por ejemplo, ahí, si pueden ver, aquí o aquí,
Hacíamos excursiones 2, 3, 4 horas por los montes de Anaga, porque a lo mejor nos habían hablado de unas atalayas o de unas cosas, o una hacienda que decía que tenía los bienes muebles vinculados, estaban en peligro, pues allá que nos íbamos, y además nos llevábamos a la consejera del Cabildo de Patrimonio, porque era la competencia, o sea, que era de su competencia, o la del distrito, y no, bueno, no, ni les quiero contar. Pero todas esas reuniones, en todas se aprendía algo. Y yo sé que, bueno, yo aprendía, pero todo el mundo aprendía. Porque además, generalmente venían aquellas personas que les decía, aquellos eruditos de barrio que llevan mucho tiempo estudiando a lo mejor su iglesia, estudiando pues su, no sé, su edificio, estudiando un uso, ¿no? Y aparecían y nos los contaban. Y eso sí, todas las reuniones se intentaban hacer en espacios no municipales. Yo no quería que se identificara como ayuntamiento, sino, venga, vamos a trabajar todos por nuestro patrimonio. Entonces, menos una vez, que sí que no hubo más remedio que usar una dependencia de distrito, todas las veces se hacían las reuniones fuera. Se hacían fuera, en las propias sedes de los colectivos, en un centro cultural, en un bar, en donde fuera, donde ellos quisieran. ¿Vale? Seguimos. Tipos de propuestas en la fase de debate. Se hicieron miles. Bueno, miles es una exageración, pero más de 200 sí se hablaron, de todo tipo. Rutas históricas era la propuesta estrella. Vamos a hacer rutas históricas y culturales para que la gente camine y conozca nuestra historia y nuestro patrimonio, de todo tipo. Ya veremos. Documentación divulgativa. Querían hacer flyer para que cuando viniese la gente pudiese conocer la historia de su barrio. Porque claro, no solo en las páginas web, necesitamos en físico, que la gente mayor no usa la página web, que la gente conozca su historia. Elaboración de inventarios y catálogos. Oye, que es que, claro, decían, es que ahí sí hay una carta etnográfica, por ejemplo, en el ayuntamiento, pero es lastimosa, falta mucho, falta muchísimo, pues hay que elaborarlo. O sea, recuperación de inmuebles, mira cómo están esas casas, mira cómo está ese edificio, eso hay que rehabilitarlo, eso hay que recuperarlo, hay que ponerlo en uso. La exposición de personajes ilustres. Me imagino que aquí pasa lo de allí. Tenemos colegios, centros de salud, con nombres de personas. ¿Y quiénes son? Decían, porque la gente no sabe quiénes son. Hay que hacer una exposición en donde la gente pueda saber quiénes eran esas personas y por qué entonces ese centro de salud tiene ese nombre o ese colegio tiene ese nombre. El tema de los usos y las costumbres de los habitantes. Exposición para esos usos y costumbres. Había una zona que era en la zona de Anaga, en el barrio de Taganana, pueblo de Taganana, que si me oyen me matan, que fue una de las propuestas y la sacamos adelante, era la denominación. Estaban como barrio, no como pueblo, y es que habían sido ayuntamiento, imagínense. Entonces, una de las propuestas que ellos habían conseguido, incluso el acuerdo en pleno, de que se les volviera a denominar pueblo, no se había hecho efectivo. Y lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante. Y ya es pueblo, ya son pueblo de Taganana. Bueno, pues tenían una industria de telares, al parecer que era maravillosa, hacía 100 años, 200 años, y solo quedaba un telar. Solo queda un telar de todos ellos. Y lo que querían es una exposición para recuperar ese telar, recuperar la historia de ese telar. ¿Vale? La devolución de patrimonio arqueológico encontrado. Yo no sé si aquí les pasa, pero allá que tenemos mucho resto guanche, mucha cueva enterramiento, mucha cueva habitación, claro, la gente se pone a caminar y se llevan a casa pues calaveras, huesos, cerámica. Antaño pasaba mucho y además no se lo querían llevar a la administración porque decía, no, porque si decimos dónde está la cueva van a venir a hacer el estudio y se llevan todo. Y eso no, porque esos son nuestros huesos. Para eso está en mi casa, más que en no sabemos dónde. Entonces, claro, de repente empezaban en las reuniones y dice, claro, es que yo tengo un primo que tiene una caja, que tiene unas cosas allí dentro de huesos y tal, ¿y qué podemos hacer con eso? Y yo, mira, a ver qué hacemos con eso. Entonces era incluso, digo, pues pongan una propuesta en la cual la campaña sea para la devolución de todo ese material, por lo menos que antes de que la gente, que me da igual que sea el primo, que sea anónimo, pero por lo menos un papelito que digan en qué zona lo recogieron, para tener algún tipo de dato que se pueda utilizar con esos restos, porque igual ya no se puede utilizar nada. Pero bueno, propuestas de dinamización, propuestas técnicas, o sea, expedientes administrativos. Llegábamos a una parte que es que a estas reuniones venían los representantes del Colegio de Arquitectos. O sea, no era todo solo el ciudadano y la ciudadana de pie, sino también más técnicas, ¿no? Subvenciones, apoyo institucional, búsqueda de presupuesto, visitar los edificios BIC, ¿vale? Pero seguimos. ¿Qué pasó?
Empezamos en el debate, todas estas propuestas, la propuesta es lo que les comentaba, la exposición de mujeres tan maravillosa. ¿Qué pasa? Que cuando ya hay que sentarse a trabajar, empiezan a decaer. Ya las propuestas decaen porque, claro, yo les decía, pónganme propuestas viables, por favor, porque tenemos el presupuesto que tenemos y aunque somos muy voluntariosas, pues esto es difícil de sacar adelante. Pero la cuestión, diga, propuestas como ustedes quieran. Yo no podía hacer las propuestas, ya me hubiera gustado. Yo no las podía presentar, tenían que presentarlas ellas, o ellos, evidentemente, y empiezan a decaer. Las de las mujeres, como lo pongo ahí, decaen las objetivas sobre las sentimentales. Por ejemplo, bueno, ya se lo comento luego, si me da el tiempo, rápido. ¿A qué me refiero con eso de las sentimentales? Espérense, aquí. Como ven ahí, a la hora de presentar propuestas, las aportaciones, se presentaron 37 aportaciones que incluían 114 acciones. De ellas, solo 6 estaban presentadas por mujeres. Cuando claro, llegaba un momento que como las reuniones eran a demanda, entonces yo me sentaba con ellas, les hice un modelo. Digo, ustedes preséntenme lo que quieran. Pues terminé haciéndoles un modelito que tenían que poner el nombre de la propuesta, los objetivos que querían llegar. Era muy sencillo, pues no había manera. Me toca decirles el perfil. Teníamos muy poca juventud. Sobre todo eran personas mayores, 60, 70, 50, jubilados la mayoría, la gran mayoría. Y me decían, es que si los nietos, es que si la casa, es que si yo con el ordenador dirá de verdad que no me pongo. Yo decía, pues pónmela a mano, que yo te la paso, tú no te preocupes, ponme la mano. Entonces, a partir de ahí, en fase de aportaciones, decae la aportación y la actividad de las mujeres, ¿no? Entonces, propuestas planteadas. Distintas perspectivas según el género. Es la misma propuesta, crear una ruta. Es la misma propuesta, crear una ruta histórica, lo que les decía, la propuesta estrella. ¿Qué pasaba? Planteamiento y presentación de la propuesta por un caballero. Creación de una ruta histórica patrimonial en el barrio San Andrés, que es del distrito de Anaga. Razón, divulgativa, pero sobre todo turística. Veían el negocio. Oye, es que si hacemos la ruta por aquí, la hacemos por allá, pasamos por aquí, entonces pues van a comprar los dulces de no sé quién y además los llevamos a que vean en la playa y después los subimos arriba para que vean el telémetro de donde estaban y para que puedan identificar las baterías y entonces, claro, pues... Y además, según quien venga, los cobramos, que para eso vamos a hacer los cursos de guía. Ah, muy bien, perfecto. Habían otros que decían, no eran esta zona, eran otras. Es que hay en las rutas, bueno, Anaga, no sé si la conocen, está lleno de rutas. Es que hay que hacer la ruta por aquí, por allá, por el caserío este, por el caserío lo otro, porque no está hecho. Muchas de esas rutas después hemos visto que son inviables, porque aparte que el Cabildo del Ayuntamiento dice que ya no señaliza más rutas, algunas incluso es que están en mal estado, pero bueno. Otra ruta. Creación de una ruta del Camino de la Leña. Explicación del trabajo de las mujeres que subían a la montaña y bajaban con la leña para hacer carbón. Me acordé, lo comentaba, de las carboneras. Era un trabajo horroroso. Tenían que subir a la laguna, cargar la leña en el monte y bajar para hacer el carbón. Bueno, esta persona... Uy, que voy rápido. Esta persona, cuando hace aparte de contarme esta historia, que se lo contaban sus abuelas, tenía la de la exposición de las mujeres, que era simplemente buscar el material y ya después nos dedicábamos a moverlo por los distintos distritos. Esa propuesta no la presentó, solo presentó esta. Y ella era de una asociación de mujeres, la Asociación de Mujeres de Valle Seco. Imagínense, ¿cómo no presentar la otra? Pues presentó esta. ¿A qué lo achaco yo? Al sentimiento, a nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio porque es el de mi familia, el que está relacionado con mi familia. ¿Vale? Tenemos otra ruta que incluso ya ha salido, que es el Camino de las Lecheras. O sea, es que el tema de las rutas es muy interesante. Allí, las lecheras de la laguna, que están alto, había una ruta que llegaba a Santa Cruz, cogían la leche y bajaban a Santa Cruz, la vendían o hacían el trueque con el pescado, la carne y después subían otra vez a la laguna. Esa ruta, hoy por hoy, es una ruta interpretativa que la sacó adelante Montañeros de Nivaria y es una ruta que se hace. Y yo les digo que bajar cuesta, pero subir ni les digo. O sea, dicen, madre mía, el trabajo que tenían que hacer ellas simplemente para un tema de que era el comercio, ¿no? Pero, siguiendo, otra. La restauración de bienes inmuebles, declarados bien de interés cultural. Ahí lo que tenemos es la hacienda de Las Palmas de Anaga. Esta que ven aquí es un caserío,
de los cuales tuvimos que hacer una ruta para llegar a él, como de 2 horas, es un caserío privado, que después está la otra, propuestas en patrimonio privado. La Administración no puede entrar en patrimonio privado, lo más que puede hacer es instar al propietario a que haga sus rehabilitaciones y mantenimiento, etcétera. Que fue cuando nos llevamos a la consejera competente del ramo, porque digo, oye, esto te toca a ti, vamos a llevarlo, vamos a que lo veas. ¿Para qué? ¿Para qué la restauración de ese BIC? Lo decían para su conocimiento, su difusión, poner ahí un centro de senderistas, ¿ves? Más negocio, uso por supuesto, pero más negocio. Nos presentaron la recuperación del Parque Central de la ciudad, el Parque García Sanabria, que está declarado bien de interés cultural con la categoría de jardín histórico. ¿Para qué quería su recuperación y rehabilitación? Para devolverlo a los usos antaños, a su memoria, a los usos que cuando ella era niña iba al parque y decían, es que allí habían pues chorros de agua que podíamos beber, es que en aquel otro rincón había una bola porque era un elogio, un homenaje al tiempo cultural, al tiempo atmosférico y estaba no sé qué, y eso falta. Es que sentimiento otra vez, sentimiento. No, por eso decía que decaían las propuestas objetivas con las propuestas a favor de las propuestas sentimentales. Se apegaban más al sentimiento, ¿no? Vale. Y esta era la presidenta de una asociación de vecinos del centro, que no era cultural, una asociación de vecinos, la otra era una asociación de mujeres. ¿Vale? Ya terminando. Cambios singulares, el cambio de rol. Esto me llamó muchísimo la atención, no me hubiera dado cuenta, de verdad, si no hubiera hecho esto de ponerme las gafas moradas, como decía Alicia, para mirar el proyecto desde otro punto de vista. Tuvimos propuestas, como por ejemplo las propuestas de las atalayas. Las atalayas de Anaga, en su momento, claro, nuestra historia, esto, que nos intentaban conquistar cada 2x3, los ataques piráticos, el tema era que los barcos, por el viento, no soy marina, no sé, pero sí me he enterado que es que tenían que venir por la zona de Anaga para poder entrar por Santa Cruz, porque si no, como no había motor, de frente no llegas. Entonces, desde allí se veían, y estaban las atalayas, que al fin y al cabo eran goros, ¿sabes lo que son goros, no? ¿Sabes? No, palabra canaria. Vale, de acuerdo. Donde los cabreros, cuando se refugian, que es como medio circular, semicircular, pues ahí tenían para refugiarse ellos y para hacer las fogatas, para avisar, ¿no? Pues claro, esas atalayas estaban vinculadas con la población. ¿Tan pronto? ¿De aquí saltamos aquí? Voy. Vale, pues eso se plantea por mujeres. La recuperación de las personas que estaban trabajando en esas atalayas, porque evidentemente esos goros, hay goros, pero nadie se atreve a decir que esos son los que estaban en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Hay goros que podían haber hecho hace 30 años o hace 50 años. Estaba planteado por mujeres durante todo el proyecto. No se presenta la propuesta no la presentan las mujeres que estaban trabajando en ella. La presenta un chico. Y yo, bueno. Eso sí, dice que está apoyado por numerosos colectivos. Digo, mira qué curioso. La propuesta del semáforo de Igueste, igual, trabajado por mujeres, que lo mismo es una estación de señales, no es un semáforo para los coches, es una estación de señales también para que por medio de banderas le decía a Comandancia de Marina que venían los barcos o no venían, o qué es lo que venía. Pues lo mismo, durante la fase del proyecto, es mujeres. En la propuesta... Rápido, ya acabo. No se presenta. No se presenta. Y después viene un señor con una señora posteriormente con esta propuesta. Y yo decía, pero ¿y por qué no la presentaron en su momento? Bueno, pues yo les cuento. Esta es la reunión en la cual se presenta. ¿Ven algo característico? Solo hay un hombre, que fue el que presentó la propuesta, la del centro, la concejal, y las otras son las que la habían trabajado. Son las que trabajaron la propuesta. Y la presenta él. Y viene acompañado. Bueno, ya nada. Logros de este proyecto. Más allá de la ejecución de las propuestas, la vinculación de otras áreas de ayuntamiento, la participación ciudadana es transversal y se dio en estas cosas, porque se vio en este caso porque las propuestas nosotros solos no podíamos sacarlos y trabajamos con otras áreas. Complicidad y vinculación con la ciudadanía. Hoy por hoy, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, que hemos hecho jornadas, congresos, vienen, acuden, pero es que tienen su espacio. En todas las jornadas, en todos los congresos que hacemos, tienen su espacio, la participación ciudadana, sea con la presentación de propuestas, sea con mesas de debate, ¿vale? Y ideas finales. Ya está, sí, ya está, ideas finales. El patrimonio cultural interesa a todo el mundo. Interesa a todo el mundo, de verdad, allí interesaba a todo el mundo. No es una cuestión de género. Lo que es una cuestión de género a lo mejor es los fundamentos, la razón, sí, pero les interesa a todos. Hay una necesidad real de difundir el patrimonio y la historia más cercana. Ellos lo entienden así. En el caso de las mujeres,
por lo que se ve la vinculación en este proyecto, que no significa que sea una generalidad, ojo, es simplemente en este proyecto la vinculación era más sentimental a la hora de presentar la aportación, ¿no? Necesitamos más jóvenes, necesitamos conseguir llegar a los jóvenes. Aún arrastramos, en el caso del patrimonio, los hábitos de la representación masculina. Qué raro que unas propuestas que ya estaban trabajadas a la hora de presentarlas fueran chicos o fuera un hombre y no fuera una mujer que estaba en la propuesta. Necesario continuar con esta labor de ejecución. Es lo que decía. Lo bueno de esto es que, Alicia, lo que has hecho es que he visto que tengo que trabajar muchísimo más. Hay que trabajar mucho más en esto, ¿no? Y ya acabando, ya sí que acabo. El patrimonio cultural es tarea de toda la ciudadanía. El patrimonio inmaterial e intangible, en concreto, los usos y costumbres, están sobre todo en las manos y en las cabezas de nuestras madres, nuestras abuelas. No podemos permitirnos el perderlo. A mí me da mucha pena no haber seguido grabando a mi abuela cantando. Ya a lo largo de la historia han sido castigadas, como hemos visto mucho, con un papel secundario, y entiendo que no podemos volver a penalizarlas con nuestra desidia. Muchas gracias.